El problema de que los ciudadanos ya no nos quejemos de nada es que les damos demasiada libertad a los políticos para encontrar soluciones fáciles que tienen luego consecuencias muy graves para los ciudadanos. Por ejemplo, como en Europa tenemos un problema muy serio para crecer económicamente, porque resulta, claro, que en lugar de los políticos haber trabajado por hacer de la Unión Europea un gigante tecnológico, económico, dinámico, brillante, creador de riqueza, de innovación, de progreso, básicamente se han centrado en crear un monstruo regulatorio, un monstruo burocrático. Por supuesto, algo se ha hecho también para mejorar económicamente Europa y sin duda muchas leyes son positivas, pero digamos que la prioridad ha sido la burocracia, la regulación, los altos impuestos, y no ha sido la innovación, no ha sido apoyar a las empresas, a los empresarios, por eso se van a otro sitio. Esto ya lo vemos aquí en España, ¿no? Aquí el que es bueno, el que trabaja, el que se esfuerza, el innovador, si puede, se va a otro sitio, ya lo estamos viendo, con lo cual no descubrimos nada diciendo esto, es un simple hecho y esto pasa en general, los grandes investigadores e innovadores prefieren estar en Estados Unidos y están también en Asia. Los europeos se van más a Estados Unidos por motivos culturales, pero también esto ocurre en Asia. En definitiva, Europa ha dejado de ser o no es en realidad tampoco lo ha sido nunca, pero cada vez es menos esa potencia económica innovadora, potencia tecnológica, y cada vez más es una potencia burocrática. Claro, esto genera un problema, y es que si tú no tienes potencia económica, no puede haber crecimiento, un crecimiento fuerte. Lo del crecimiento que hemos tenido en años anteriores, y todavía notamos en España por el tema del turismo, por ejemplo, es un poco una reacción post pandemia. La pandemia creó una recesión, lógicamente. Hombre, si cierras el mundo, es decir, que confinas a la población entera, toda la economía y todo, lógicamente se crea una gran recesión. Pero claro, luego se produce un efecto rebote, cuando todo el mundo sale fuera a gastar, a viajar, a comprar, etcétera. Entonces, hemos vivido el espejismo en Europa de ese rebote de crecimiento. Pero es un espejismo porque en cuanto las cosas se han ido normalizando, se ha visto que la normalidad europea es lo que se llama ya, casi ya se ha quedado en la teoría económica como euroesclerosis, es decir, esa situación de crecimiento muy bajo, muy reducido, muy moderado, en el entorno de entre el 0 y el 1%, 1 y pico por ciento. España sí está en el 2 y pico, pero España, como digo, aparte de los fondos europeos, también consecuencia de la pandemia, tiene un efecto rebote que se nota mucho en el turismo, que se está manteniendo más tiempo. Pero bueno, al final, si en Europa dejan de tener dinero los europeos, los franceses, los alemanes o los británicos, vamos a tener menos turismo. Pero no me quiero centrar en el caso español. Lo que quiero llegar es a las conclusiones importantes como ciudadanos, económicas, y para los inversores, como asesores financieros independientes que somos, ese es nuestro negociado y es donde más podemos aportar. Claro, la consecuencia de esa euroesclerosis es que los políticos son conscientes de ellos y toman decisiones con la sana intención probablemente de mejorarlas y probablemente también de generar algunos ingresos inconfesables. Pero bueno, desde la política se busca, digamos que con esa mentalidad burocrática, se tiende a decir, ¿cómo solucionamos esto? Pues poniendo dinero. Es decir, que, como decía al principio, nadie se queja, pues nadie se fija de si los estados se endeudan. Entonces, un político actualmente se puede endeudar hasta el infinito, ya sea en Alemania, que lo están haciendo, han dinamitado el techo de gasto, o ya sea en Europa, en España, en general en Europa. En Francia parece que están empezando a darse cuenta que eso no va a funcionar y con ese dinero, pues dices, vamos a gastar. Y vamos a gastar en algo decidido por los políticos. Porque no es que digan vamos a apoyar a los emprendedores, la innovación, o simplemente subvencionar las startups, lo que sea. No, no.
Vamos a gastar, pues hace unos años, cuando empezó a notarse la euroesclerosis, eran infraestructuras y sobre todo en cuestiones ecológicas, defensa del medio ambiente, que no está mal. Es decir, que normalmente todas las malas ideas se inician con algo bueno. Es decir, defender el medio ambiente, hacer de ello algo económicamente viable, está muy bien. Creo que nadie puede poner eso en duda. Cuando lo conviertes, perdón, en una planificación política para generar un montón de gasto en las empresas que te interesan y en los sectores que te interesan, deja de estar tan bien. Entonces, inicialmente, infraestructuras, medio ambiente, y como ahora eso ya no cala, por decir así, en la opinión pública tanto, pues bueno, hay una amenaza sin duda geopolítica por parte de Rusia, militar. Sin duda hay que decir que existir existe, no que nos vayan a invadir mañana. Pero bueno, podría ocurrir que si no fuera Putin fuera el siguiente. Es lógico que Europa se rearme. Ahora bien, probablemente teniendo en cuenta que Rusia, su economía es más o menos el PIB de Rusia, el Producto Interior Bruto, es el equivalente al de España y Portugal juntos, no más, pues llegar a un 5% del PIB europeo en armamento, pues como que es tal vez un poco exagerado. Y esto no es política, esto es economía. Pero bueno, dedicar el 5% o lo que sea a armamento implica mucho gasto público. Es decir, inversiones masivas de dinero público en sectores elegidos por los políticos. Sin entrar en si detrás puede haber intereses inconfesables, que muchas veces, desgraciadamente, los hay, porque esto es la historia del mundo. Lo que está claro es que, como esto se hace con deuda, al final lo que estamos creando es una deuda enorme. Lo peor de todo es que estamos haciendo buena la definición de estupidez que hizo Einstein, que dijo que hacer algo de forma repetida, esperando resultados diferentes, es la definición de estupidez. Lo que estamos haciendo ahora, estamos empezando a hacer ahora, lo hizo ya Japón. Japón tenía un problema de japonesclerosis, es decir, bajo crecimiento, por motivos parecidos, una clase política enorme, en fin, muchos intereses cruzados entre empresas y políticos. Esa es la historia digamos, del estancamiento japonés que lleva décadas. Y para solucionarlo, creaban lo que llamaban planes de estímulo económico, que básicamente era emitir deuda, partiendo de la base que Japón es un país rico, con una población muy envejecida, que ahorra mucho, se podían permitir emitir mucha deuda, pagar los intereses y con esa deuda venga gasto público. Ellos no, digamos, no tenían tan clara digamos, el venderlo como necesidad de armarse, pero lo vendían más como infraestructuras, etcétera. Con lo cual, Japón ahora tiene unas infraestructuras magníficas, pero tiene también una deuda brutal, impagable en el sentido de que no se va a poder pagar. Y como ahora empiezan a subir los tipos de interés también para los japoneses, pues eso va a ser un problema. Pero eso es lo que ha pasado en Japón, no ha servido de nada dedicar todo ese dinero a gasto público, pero sí ha servido para crear una deuda enorme. Alemania ya ha dicho que lo que van a bueno, han eliminado el techo de gasto, que han tenido para eso que hacer encaje de bolillos constitucional, político, parlamentario, etcétera, y van a gastar hasta el infinito y más allá. Donald Trump. Donald Trump es un político gastador. Es cierto que tiene algunas ideas al respecto para evitar que se le dispare la deuda, como que si se crea mucha, bueno, algo que sí funcionó con Thatcher y con Reagan, que es que si creas mucha riqueza, mucho crecimiento económico, desregulando, apoyando a las empresas, etcétera, eso compensa la bajada de tipos impositivos. Lo que pasa es que ellos partían de un déficit mucho menor y una deuda mucho menor. Podría salir, también quiere que todos paguemos su deuda vía aranceles, podíamos pagar una parte, ya veremos en qué quedan, pero podía salir mal y desde luego al mercado no le gusta. Y ahí quería yo llegar. Lo que estamos viendo en paralelo al desmadre, al descontrol de los políticos en deuda
y a la aquiescencia, más bien simplemente que pasan olímpicamente los ciudadanos de esta situación, lo que estamos viendo es que los inversores, los mercados no pasan. Los mercados, claro, lógicamente el que se dedica a esto o le va en ello sus ahorros o el negocio que lleva, etcétera, se fijan y se fijan mucho y dicen, bueno, es que esto, esa deuda creciendo eternamente es un problema. Entonces mandan señales. Señales primero, luego puede ser algo peor. Las señales son, las estamos viendo, suben los tipos de interés de largo plazo. El bono japonés, que estaba en el 0 y pico % de tipo de interés, lo que pagaba Japón, el Estado, por endeudarse en el largo plazo a 30 años vista, estaba como en el 0,5 hace 3 años y ahora estamos en el 3,2% aproximadamente, que no es demasiado en términos absolutos, pero porcentualmente es una barbaridad. Y ya veremos dónde llega la cosa. En el caso alemán, algo parecido, hemos estado en el 0, y ahora ya estamos en el 3 y pico % en esos bonos a 30 años. Es decir, lógicamente se empieza por los plazos largos porque digamos, las deudas que se están contrayendo para financiar todo este gasto masivo en infraestructuras, armamento, etcétera, etcétera, se tiende a que sean plazos largos. Es decir, bueno, oye, que pague otro. Es decir, es un poco como que el que venga detrás que arree, que sea otro el que pague. Y entonces, eso, si se quedara así, bueno, pero si seguimos así, se empezará a trasladar a los bonos con vencimiento a 10 años. Y cuando he dicho Alemania me refiero a Europa en general. No crean ustedes que en España estamos endeudándonos menos. Lo que pasa es que se nota un poquito menos porque todavía tenemos cierto crecimiento y el ratio, la relación entre el PIB, entre lo que generamos y lo que estamos endeudándonos no es tan grave. Pero si dejamos de crecer al 2 y pico % y empezamos a crecer al 0,5%, la cosa se complicaría mucho. Pero en general esa es la tendencia, al endeudamiento masivo. ¿Qué ocurre? Que primero son el bono a 30 años, pero luego puede ser el 10 años. Y eso ya es más grave, porque los bonos a 30 años no es un volumen tan enorme, pero si la cosa se contagia al 10 años, significa que el coste de financiación de la deuda generada por los políticos empieza a ser muy alto, empieza a ser una carga muy fuerte. Y otra cuestión muy importante es la señal que nos están enviando los mercados, y esta es la clave del asunto. Cuando suben los tipos de interés como están subiendo, sin que esté subiendo la inflación, porque la inflación, aunque tenga sus repuntes, básicamente ha estado bajando en los últimos 12 meses y en los últimos año y pico, pues claro, lo que nos está diciendo es un aviso a los políticos, oigan, ustedes endeudense, pero yo se lo voy a cobrar. Pero se pasa luego de se lo voy a cobrar a no me voy a fiar de ustedes, porque ustedes no tienen límite. Y eso es lo que puede llevar a una crisis de deuda. Además, estamos viendo otra cosa llamativa. El Bitcoin realmente no ha servido como refugio para una crisis inflacionista, porque en 2022 que se disparó la inflación, adivinen quién cayó más. El Bitcoin, creo que hay un 70% en 2022. Tampoco se está mostrando como un seguro o como un refugio para una crisis geopolítica, porque por ejemplo cuando hubo el primer bombardeo con misiles de Irán sobre Israel, que no se sabía si iba a funcionar el famoso escudo antimisiles y en qué iba a acabar todo aquello, el Bitcoin cayó también mucho, como cayeron las bolsas. Ahora bien, ante la subida de los tipos de interés de los bonos, es decir, la caída en el precio de los bonos, ante la desconfianza de los inversores y los mercados frente a la deuda asumida, los excesos de deuda asumidos por los políticos, el Bitcoin lo está haciendo muy bien. Y el Bitcoin tiene su lógica que sea un refugio frente a los desmanes de deuda de los gobiernos. Es decir, que si en un momento dado esos papelitos que son los bonos se pierde la confianza en que se paguen a tiempo o por lo menos, o en cualquier caso se considera que valen mucho menos de lo que dicen los gobernantes, es lógico que se vaya a algo que no tenga nada que ver con esa deuda de los políticos. El Bitcoin otra cosa no sé, pero desde luego es claramente independiente de los políticos, por lo menos hasta ahora, aunque ahora ya empieza a haber movimientos para intentar controlarlo, pero a día de hoy es así. Con lo cual tenemos los bonos de largo plazo
cayendo en precio. Sube el tipo de interés, cae el precio de los bonos. Por otro lado, el Bitcoin subiendo, pese a que cuando había inflación caía, cuando había guerras caía, pero en cambio, frente al temor a una crisis de deuda o a una, por decirlo así, menor valoración de los bonos, está subiendo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir todo esto? Que tenemos que tener un cuadro de mandos muy claro, ir formando esa especie de cuadro de mandos con indicadores que nos digan hasta dónde están dispuestos a creerse los mercados la capacidad de endeudamiento de los gobiernos y de pago de los ciudadanos. Por supuesto, esto que digo, que va dirigido sobre todo a los inversores, ese cuadro de mandos es para el inversor o el asesor, como es nuestro caso financiero, que tiene que controlar eso, porque claro, si hay una crisis de deuda, no solo debemos protegernos, es que podemos rentabilizarlo, porque esa es nuestra misión, cuidar del dinero de nuestros clientes y aumentarlo. En una crisis de deuda, pues habrá activos que suban, porque siempre que baja algo, sube otra cosa. Y normalmente sean los que sirven de protección. Pero lo importante, tenemos que tener ese cuadro de mandos para así estar preparados y que si se van encendiendo determinados, si pasamos de un naranja a un rojo, pues entonces habrá que tenerlo en cuenta. Pero luego como ciudadanos también, es decir, tenemos que ser conscientes de que si en el cuadro de mandos se empieza a pasar del verde al naranja y del naranja al rojo, eso nos va a afectar. Es decir, quien piense, por ejemplo, que tener el dinero en ladrillo en caso de una crisis de deuda no va a afectar, es que no se acuerda de la crisis del euro. La crisis del euro fue una crisis de deuda. Y, por supuesto, hubo una recesión económica que afectó al precio de los inmuebles. Entonces, el ciudadano también tiene que ser consciente. Yo ya no pido que los ciudadanos protesten porque los políticos se endeudan, porque eso ya es imposible. La gente pasa olímpicamente, está a otras cosas. ¿Qué le vamos a hacer? A la crisis iremos. Lo que sí creo que vamos a hacer es, como inversores, ser conscientes de esta situación, trabajar con asesores, en caso de trabajar con asesores que sean conscientes de esta situación, trabajar con asesores o como inversores ser conscientes de que hay unas señales que tenemos que vigilar. Vigilarlas muy bien, hoy he citado dos, pero hay muchas más. Porque llegado el momento, tenemos que estar, a ver, no podemos garantizar que seamos capaces de llegado el momento actuar, pero normalmente estas crisis de deuda avisan, es decir, se nota en el precio de los bonos, como he dicho, un ejemplo sería cómo pasa la crisis, la pérdida de valor de los bonos de 30 años se contagia a los de 10, que suba mucho el Bitcoin, que suba el oro. Tiene muchas cosas que nos van diciendo, cuidado, que aunque para a los políticos les dé igual, porque cuando haya que pagar esta deuda, ellos ya estarán retirados o estarán sentados en un consejo de administración tras coger una buena puerta giratoria, pero nosotros vamos a estar ahí probablemente, o nuestros hijos. Entonces tenemos que vigilar eso y tenemos que saber cómo protegernos. No hay que dramatizar. Yo no estoy diciendo que ahora tengan ustedes que venderlo todo y protegerse para nada, sino simplemente que hay que ser conscientes de que ese problema existe. Quién sabe, a lo mejor los políticos les ilumina algo, tienen una epifanía y deciden actuar. En Francia, por ejemplo, han tenido cierta epifanía, no sé muy bien por qué ahora, pero bueno, no es mala señal que eso ocurra. Pero en cualquier caso, si no hay esa epifanía, si los políticos no deciden hacer nada porque les da igual, porque no lo van a pagar ellos, o eso piensan, pues nosotros tenemos que ir organizándonos, sabiendo muy bien cuáles son las señales, cuál es el riesgo y cómo podemos protegernos. En fin, espero que les haya sido de utilidad. Desde luego, nosotros como asesores financieros nos es de muchísima utilidad saber cuáles son, y ustedes como inversores, si son inversores que me están escuchando y viendo, les va a ser de gran utilidad saber cuáles son las señales que les avisan de ese aumento de desconfianza del mercado hacia la deuda que emiten los políticos que pagamos nosotros y cuando es simplemente un problema de precio, de recalificación crediticia, por decirlo de alguna manera, de los países y cuando es algo más grave. Muchas gracias por su atención.